Y bueno, pues esta mañana tenemos invitados muy especiales. Yo tengo el honor de conocerles ya por algunos años. Ellos vienen desde la nación de Ucrania, allá en Odessa, el puerto de Odessa, que esto está allá por Polonia, en la Unión Soviética abajo. Y es un honor, aquí nomás a la vueltecita, ¿no? Y para nosotros es un honor y privilegio. Ellos son judíos, mesiánicos. ¿Cuántos saben que es un honor y una bendición poder estar juntos judíos y gentiles? Cuando yo estoy con mis hermanos judíos, miren, hay mucha gente que se quiere convertir en judía. No, yo soy frijolito, mano. Y me quedo como frijolito. De todas maneras, de corazón soy judío. ¿No? ¿Sí o no? ¿Cuántos aman a Israel? Amén. Gracias por sus ofrendas. Los otros días estuvimos con un rabino también y lo bendijimos. Dios, para nosotros es una bendición compartir con ellos, porque la Biblia dice que, fíjense bien, que nosotros somos deudores, porque si ellos nos han compartido de sus bienes espirituales, escuchen esto, nosotros debemos de compartir con ellos de nuestros bienes materiales y bendecirlos. ¿Cuántos saben eso? Entonces ellos tienen varias congregaciones, tienen una congregación mesiánica, ellos tienen su servicio los sábados porque son judíos, guardan el Shabbat. Nosotros somos frijolitos, gentiles, lo hacemos el domingo. Pero el principio es que cada uno de nosotros tenemos que tener un día de descanso, ¿no? Ellos tienen un instituto bíblico y pues están aquí con nosotros, tienen un testimonio precioso y yo le voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a recibir a Valentín y Tatiana y Maribel les va a traducir. I would say, Monishma Mishpucha, Quiero decirles cómo están, familia. right? So everybody says, how are you, family, right? So we're part of the family. Así que somos familia, ¿no es así? There is only one root, Hay una sola raíz and there's many branches. y hay muchas ramas. So we can say we are brothers and sisters in Messiah, Así que podemos decirnos hermanos y hermanas en el Mesías. and we are grateful to be here. Estamos You can sit agradecidos down, de estar please. aquí. Pueden sentarse. Well, shalom. And I just want to bring greetings from Odessa, Ukraine, from our congregation, actually 2 congregations that we oversee. Dice, quiero traerles saludos desde Ucrania y de nuestras 2 congregaciones, que los cuales somos pastores. And I would like to say thank you to Pastor Agustin and Sarah for inviting us here. Quiero agradecerles al pastor Agustín y a Sara por invitarnos aquí And for the warm welcome and hospitality that you have shown to us. por esa bienvenida tan calurosa y la hospitalidad que nos han mostrado. And I'm so grateful to be in this house. Dice, yo estoy muy agradecida de estar en esta casa. And my heart was rejoicing, like David says, I was rejoicing when they said, let's go to the house of the Lord. Dice, y yo me estaba regocijando de estar aquí, así como decía David, subamos a la casa del Señor. The heaven is open, and the La presence casa of está God is abierta. so strong here. La presencia de Dios está muy fuerte en este lugar. And I see the church is alive in Mexico, in your city. Y yo puedo ver que la iglesia está viva aquí en México, aquí en su ciudad. The spirit is the same like we have in Ukraine, El espíritu es el mismo como el que tenemos en Ucrania, because we serve one God. porque servimos a un Dios We have one Savior, Yeshua, y tenemos a un solo Salvador, a Yeshua, in one spirit. y un espíritu. And I'm so I just want to say thank you. Así que quiero decirles And gracias may the Lord bless you. y que el Señor los bendiga. Amen. This woman is the best half of mine. Aquí está la mejor segunda parte mía. We've been together for
almost 28 years. Hemos estado juntos por casi 28 años. She gave me a handsome 3 boys. Ella me dio 3 hijos guapísimos. All of them serving the Lord. Todos ellos sirven al Señor. It's Roman, David, and Román, Yehoshua. Román David Yehoshua. y Josué. Oh, Joshua. And I tell you, it's a privilege to have a side by side a woman that dedicated to God. Dice, y es un privilegio tener a una mujer dedicada al Señor, tenerla a tu lado. She's the best what I could ever have. Dice, ella es lo mejor que yo pude haber tenido. I owe her a lot of thanks Dice, yo tengo mucho que agradecerle for quitting her desires, por haber hecho a un lado sus her deseos, dreams, sus sueños, to join my vision. para unirse a mi visión. And without her, Y sin ella it wouldn't be possible to do what we do. no hubiera sido posible que hiciéramos lo que She's my estamos haciendo. encourager, Ella es la que compra los muebles, supporter, ella levanta apoyo, and the best critique. dice, y el mejor crítico. Yeah, why not? ¿Por qué You know? no? So I'm very blessed. Dice, aquí soy muy bendecido. By the way, she's a wonderful, beautiful grandma. Dice, porque ella es una maravillosa, hermosa abuela. Amen. Amén. We have a grandchild, so Ya tenemos we're a little un bit nieto. ahead of your pastor. Dice, We're a little bit ahead of your pastor. dice así que le estoy ganando a su pastor. This is what he's jealous about it. Dice, es por eso que él está celoso. Oh, yes, yes, yes. Amen. Yes. I know Pastor already asked how many men were at the conference. Yo sé que ya el pastor le ha preguntado a los hombres cuántos de ellos estuvieron en la conferencia. I will not ask the question, No les haré esa pregunta, but I will ask the other who did not attend it sino que le voy a preguntar a los otros que no asistieron. the question I gave on the men's conference. Y les voy a hacer la misma pregunta que les hice en la conferencia. What's the difference between a terrorist and Jewish mother? ¿Cuál es la diferencia entre las madres judías y los terroristas? I know. You don't know about it, but No saben esta respuesta. with terrorists, you always negotiate. Dice, los terroristas siempre están negociando, With Jewish mother, never. pero con una madre judía jamás lo harás. You can never argue with things. No puedes argumentar con ellas. They will always say, "Oh, look at you. You're hungry. Siempre te van a decir, mira, estás hambriento. You get skinny." Mira, estás flaco. Even though I'm almost like 100 kilo, Aun cuando pesas más de 100 kilos. my mom would say, "Honey, come eat." Mi mamá siempre me dice, amorcito, vente a comer. So you never argue that. Nunca les ganas a una mamá judía. But I'm very privileged to be here. Pero me siento privilegiado de estar aquí. I'm nobody. Dice, no soy nadie. And just someone Simplemente soy alguien who was born in Ukraine que nació en Ucrania, in a family that were not the believers. en una familia que no era creyente, But someone in our family prayed for me. pero alguien en mi familia oró I por got mí. saved, Fui salvo and by miracle, y por un milagro, many miracles, o muchos milagros, I'm here. estoy aquí. I do what I do, Hago lo que hago and I'm glad what I've been called for. y me alegro mucho de mi llamado. I was glad that we could speak with men the other night. Dice, yo me alegré mucho poderle hablar a los hombres la otra And noche. some men heard my testimony. Algunos de ellos escucharon mi testimonio. With the pastors, he was asking me to share with you. Dice, pero ahora el pastor me ha pedido compartir también un poco de mi testimonio. But I will do it a part of my preaching. Dice, y lo voy a hacer como parte de mi predicación. As a young boy, when I got kind of encounter with God, Dice, tuve una especie de encuentro con Dios de and my niño. father was not a believer, Mi padre no era un creyente. I have to hide my Bible
Yo tenía que esconder mi Biblia. It was very rare to find a Bible in those days in Soviet Union. Dice, en esos días en la Unión Soviética era muy raro encontrar una Biblia. We had the Bibles that was written by hands Dice, y teníamos Biblias que habían sido escritas a mano. on the pages of notebooks. Dice, en libretas. And we were passing to each other because we had no Bibles. Dice, y nos las prestábamos unos a otros porque no teníamos Biblias. Tatiana's father was smuggling the Bibles and hide them. De hecho, el papá de mi esposa, él estaba traficando con Biblias y las pasaba de contrabando y las escondía. Secretly was given to other believers. Y secretamente se la pasaba a otros creyentes. Maybe one of his Bible came to me. A lo mejor una de las Biblias que él I don't traficó me llegó a mí. But I remember I will cover myself with a blanket. Pero yo recuerdo que me cubría con mi cobija That my father will not see what I do. para que mi padre no viera lo que estaba haciendo. And with flashlight, Y con una lamparita, I will read the book of John. dice, yo leí el libro de Juan. It was overwhelming. Dice, para mí era algo abrumador, Because the book of John is talking about 3 years of ministry of Yeshua. porque en el libro de Juan encontramos que se habla de los 3 años del ministerio de Yeshua. Being curious, Dice, y siendo curioso, I'm asking the questions in my mind. hacía preguntas en mi mente. You know, Jewish people love to ask the questions. Saben que los judíos nos encanta hacer Why? preguntas. Why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? You know, why? ¿Pero por qué? ¿Por qué? And I read something that is really was astonished. Así que yo estaba leyendo algo y me asombraba. Maybe you never heard or never thought about it. A lo mejor tú nunca lo has escuchado o nunca lo has pensado de esta manera. What about why Jesus were baptized from John? Dice, como por ejemplo, ¿por qué Jesús fue bautizado por Juan? Have anyone asked a question like this? ¿Alguna vez alguien ha hecho ese tipo de preguntas? No, I don't think so. Just you're reading it. But the question is really why? Because if you read later, the baptism of John, it was baptism of repentance. Dice, a lo mejor no te has preguntado esto y muchas veces nada más leemos las cosas y nos damos cuenta que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. If Jesus did not make a sin, Y si Jesús no cometió pecado, why he would have to baptize from John? ¿por qué entonces tenía que ser bautizado por Juan? I Sí, know, I alguien know, lo I ha- know. It's a hard question. Sé que es una pregunta difícil. And then another question: Y otra pregunta que me hacía, who was John? ¿quién era Juan? Who was John? ¿Quién era Juan? In Christian books and stories and movies, Dice, hay películas cristianas y libros algunos escritos. you will see John is like a prehistoric man Dice, te presentan a Juan como si fuera un hombre de las cavernas. with a big beard, Dice, con una barba larga. with a stick, Dice, con un palo, una vara. covering himself with a Di- dead animal. Dice, cubierto con una piel de un animal muerto. Right. ¿No es así? The influence of it, pictures, movies, and us. Y todas las fotos que nos han enseñado de Juan y todas las películas que nos han mostrado. As to me, as a Jewish boy, I say, why? Y yo como niño judío decía, bueno, pero ¿por Why qué? would Yeshua will go to the, wild man in the desert? Dice, ¿por qué Yeshua se le iba a acercar a un hombre de las cavernas ahí en el desierto? Yeah, who eats the locusts Dice, quien se comía las langostas. and and honey. Dice, y comía miel también. He's like, loco. Está loco. I just, we have this picture. Dice, nosotros tenemos esta imagen, But I want to tell you, pero quiero decirte, how many of you have a dream for your child? ¿cuántos de ustedes tienen sueños para sus hijos? For example, yeah, most of them. Yeah. La mayoría. Do we have doctors here? Dice, ¿tenemos algún doctor aquí? Yeah, a doctor. Okay, I will take you as example. Dice, te voy a tomar como ejemplo. Would you like your son or your daughter not to be on the doctor's field,
Dice, ¿te gustaría que tu hija o tu hijo no estuviera en el campo de los doctores? and instead start to be a waiter in a restaurant? O que mejor fuera, en lugar de ser un profesionista, que fuera un mesero en un restaurante. No. Why ¿No? not? ¿Por qué no? It's a job. Ese es un trabajo. See, he says no. Él dijo que no. The answer who John was, La respuesta de quién era Juan, you can read on who he is. tú puedes leerlo en donde él sí es. He was the son of the priest. Juan fue el hijo de un sacerdote, Not only the priest, pero no fue nada más el hijo de un it sacerdote, was Aaron's descent. sino que era de la descendencia de Aarón. In Leviticus, you will see the requirements for the high priest. En Levítico puedes ver los requerimientos de lo que de quién era un sumo sacerdote. John was not a wild man. Dice, Juan no era un hombre de las cavernas. He was priest, Él era un sacerdote, anointed by God ungido por Dios to provide the way para poder preparar el camino to Messiah. para el Mesías. You will say, oh, what about camel, skin and things like that? Dice, y tú me preguntarás, ¿y qué hay de esa piel de camello que él usaba? The answer from Jesus is very simple. La respuesta de parte de Jesús es muy simple. He said, who you went to the desert to see? Él les preguntaba, ¿a quién saliste a ver al desierto? Man dressed in rich clothes? ¿Saliste a buscar a un hombre vestido con ropas de hombre rico? People in the rich clothes lives in different place. La gente la gente rica vive en otros lugares. So for the priest, Así que para que el sacerdote, they were not allowed to be a wild. dice, un sumo sacerdote no podía ser un hombre de las Because from a cavernas. childhood, Dice, porque little, a partir little. de su infancia, desde que son niños, he learned how to come in before the Lord ellos aprenden a entrar a la and presencia how del to get Señor out. y cómo salir de la presencia del Señor. He will not wear wild clothes. Ellos no usarían ropa rústica. Just read the description Lean las escrituras and you will know y ustedes sabrán that John was actually que Juan de hecho a candidate era un candidato to be one of the priests, high priests. para ser uno de los sumos sacerdotes. But this is not a part of my story. Pero esto no es la parte de mi historia. Just to give you some things. Nada más para darles algo. This is what I think. It's how I look in the scripture. Esto es la manera en que yo pienso cuando miro las escrituras. But my message today Pero mi mensaje el día de hoy is the time spent with God es el tiempo que pases con Dios, is a time that changes you. es el tiempo que te cambia. If you will continue the story of baptism, Dice, si nosotros continuamos con la historia del bautismo, Yeshua was, after baptism, been driven to the wilderness. dice, después de que Yeshua se bautizó, él fue llevado al desierto. And then when he was coming, Y cuando él salió de ahí, John, Juan, the one who baptized him, dice, el hombre cavernícola que lo bautizó, he said, he was screaming, él estaba gritando, look, miren, this is the Lamb of God este es el Cordero de Dios who will take the sins of the world. que quita el pecado del mundo. And it says in John 1, Y dice en Juan 1, 35th, 43rd, I will read it. del 35 al 43, And again the next day, dice, y nuevamente en esos días, Yohanan stand with his two disciples Juan estaba con dos de sus and looking at discípulos Yeshua walking. y miró pasar a He Yeshua said, see, y les dijo, miren, see, ¿lo ven? this is the Lamb of God. Ese es el Cordero de Dios. And the two disciples heard this, him speaking, Y estos dos discípulos lo escucharon And they decir followed esto Yeshua. y siguieron a Yeshua. they follow him. Lo siguieron a Yeshua.
for us, live in modern world, Dice, para nosotros que vivimos en el mundo moderno, we have no connection to the Lamb no tenemos conexión en cuanto a la tierra de Israel. and and the sins of the world. Dice, conexión, perdón, con el Cordero ni con el pecado del mundo. Because we know the stories, we know what's happened, we read the Bible. Porque nosotros conocemos las historias, leemos la Biblia, sabemos qué pasó. But in those days, Pero en esos días, the phrase like, "This is the Lamb of God," esa frase, este es el Cordero de it was a Dios, strange one. era una afirmación extraña. The curiosity rise in Andrew. Dice, entonces en Andrés empezó a crecer How una could be? curiosidad. ¿Cómo puede ser esto? What does it mean? ¿Qué quiere decir esto? We are waiting for redemption. Estamos esperando la We're waiting for redención. Messiah Estamos esperando al to Mesías deliver us. para que nos libere. And what is the connection? ¿Y cuál es la conexión? He knew Andrés sabía. that on the day of atonement, Dice que en el día del perdón, on Yom Kippur, que es el día de Yom Kippur, they will choose the scapegoat. ellos iban a elegir a una cabra We pray over him and release him to this desert. a la cual iban a orar por ella y la iban a soltar para que se fuera al desierto. They will place the sins of Israel on that goat. Ellos iban a poner todos los pecados de Israel sobre el chivo And they will expiatorio release it. y luego lo iban a dejar ir. There is a story in Talmud. Hay una historia en el Talmud. There is, when they were doing this, there would be two rope. The rope was tied on the gates of the city or the temple. Dice en la historia del Talmud que en este día del perdón iba a haber un cordel atado a las puertas del templo. They will send the goat out, Y iban a enviar a este cordero fuera and they will watch y ellos estarían observando el camino que tomaba este the animal. rope that was changing the color. Dice, y ellos creían que el cordel que estaba amarrado a las puertas del templo cambiaba de color, From red, que se volvía de To rojo white. a blanco. and they will know Y entonces ellos sabrían that God had covered the sins of Israel. que eso significaba que Dios ya había cubierto los pecados de It's how Israel. Andrew thought, yes, if that is the picture of a lamb, then let me talk to him. Y Andrés sabía esta historia y él se estaba imaginando, si él es en realidad lo que esta historia dice, yo quiero hablar con ese cordero. How could be? ¿Cómo puede ser? You know, there's also in Talmud says that after 40 years, También el Talmud dice que después de 40 años, like 40 AD, just before Jerusalem was destroyed, dice 40 años antes de que Jerusalén hubiera sido destruida probably after the crucifixion of Yeshua, y posiblemente el año 40 es después de la crucifixión de Jesús, de Yeshua. Jewish people still were doing what they did for 100 years. Dice, los judíos seguían haciendo lo que habían venido haciendo por cientos de años. On Yom Kippur, En el día de Yom Kippur, el día de la after the expiación, resurrection of Jesus, aún después de la resurrección de Jesús, the robe el cordel did not change the color. no cambiaba de color. And also they cannot close the door Y tampoco to the temple. ya pudieron cerrar la puerta del templo. Every Ya- morning they will be open. dice, porque cada mañana amanecía esa puerta del templo abierta. It's just to the story. Dice, esto es una historia. But Andrew Pero Andrés and the other guy, y los I don't know otros, who was it, no sé quiénes más estaban ahí, they were following Yeshua. estaban siguiendo a Yeshua. And Yeshua turned. He noticed that somebody's following him Dice, Yeshua sabía que alguien estaba siguiéndolo, así que se volteó and said, "Oh, what are you looking for?" y les dice, ¿qué están buscando?
Just imagine this in Mexico somewhere. Dice, imagínate que estás en México en algún lado. After the evening service, at a great meeting of Holy Spirit, healing and things happening. Imagínate que acabas de salir del servicio, de un servicio en la noche, y el Espíritu Santo se manifestó y hubo sanidades y salvaciones, y sales de ese glorioso servicio. You're going home late. Dice, y ya es tarde y ya Full vas de of the regreso Spirit. a casa lleno del Espíritu. But you notice Pero de repente te das there's cuenta two shadows follow you. que hay dos sombras siguiéndote. You go to the right, Te vas a la derecha they go to the right. y ahí van a la derecha. You go to the corner, Y das vuelta a la esquina. you think do I have to show where I live? Dice, no quieres mostrarle dónde You vives. go around one block, Así que te das The other vuelta block. en la otra cuadra y luego en otra cuadra. you got enough is enough. Así que te das cuenta que siguen ahí y les dices, ya basta. You turn around Así que te and volteas say, what do you want? y les dices, ¿qué quieren? You know, and those Jewish guys, Ves a dos judíos ahí they didn't detrás say de what ti. they want. Dice, y están ahí, y eres tú quien ellos Just quieren. read it. They said, Master or Rabbi. Y léelo, ahí dice, ellos le dicen, maestro, rabino, Where do you live? ¿dónde vives? Can you imagine somebody is asking you? Imagínate a alguien preguntándote esto. It says, this is it? Así que así Show le me. preguntaron, Where you live? ¿dónde vives? Where's your money? ¿Dónde está tu dinero? Where's the treasure? ¿Dónde está el tesoro? I mean, it's happening, you know. many Dice, y times. aquí está sucediendo. But with Jesus, Pero con Jesús he said, oh, come les dijo, vengan, and see it. vengan y vean. It says that they spent that evening, on that night with him. Y dice las escrituras que pasaron la tarde, la noche con él. After that night, Después de esa noche, when, I don't know what happened, yo no sé qué pasó, but Bible says, the Romans 10:17, pero ahí la Biblia dice en Romanos 10:17 the faith is based on what have been heard. que la fe está basada en la palabra que se ha And escuchado. what is heard is based on what is declaration of God. Y lo que se ha escuchado está basado en la declaración que ha Faith hecho comes from Dios. hearing. Que la fe viene por el oír. And the hearing, or just to listen, comes from word of God. Dice, y el escuchar, el oír viene por la palabra de Dios. Suddenly, revelation came to Andrew. De pronto la revelación le llegó a Andrés. Yes, the Lamb of God who will take care of my sin, my redemption. Sí, el Cordero de Dios, el que se va a encargar de mi pecado, de mi redención. It's the picture of Isaac and sacrifice. Dice, es la imagen de Isaac esa vez en el sacrificio. It's the picture of the ram that God provided for Isaac's life. Esa es la imagen Yes. del Cordero que Dios proveyó Yes, para the salvar la vida de revelation Isaac. Sí, y la revelación vino. And the first what he did, Y lo primero que Andrés he hizo went to give a good news to his family. fue y le dio las buenas nuevas a su familia. How many of you been changed through some evangelism? ¿Cuántos de ustedes han sido cambiados a través de un How evangelismo? many of you really received God in your heart and you said, this is the only way for the humanity? ¿Cuántos de ustedes que han recibido al Señor en su corazón han dicho, este es el único camino para la And you will humanidad? say, I got something. I got something. Finally, I got something. Y han dicho, yo tengo algo, I finalmente tengo algo. know the freedom Y van y le dicen a la familia, conozco la from libertad, addiction, la libertad de la adicción. from other problems, from the sickness. Dice, de otros problemas, de la enfermedad. And that his name is Jesus. Dice, y su nombre es Jesús. How many of you really desire to share that good news with your friends, your moms and dads, of sisters and brothers? ¿Cuántos de ustedes han deseado compartir esas buenas noticias con su mamá, con su papá, con sus hermanos, sus hermanas, sus amigos? Especially for those who are very religious, like Peter. Dice, y sobre todo con aquellos que ustedes conocen que son Because muy in those religiosos. days, people were very hungry. They were waiting for Messiah. Dice, porque en esos días la gente tenía mucha hambre y estaban esperando por el Mesías. How many of you did share gospel with your friends and your relatives? How ¿Cuántos many? de ustedes han compartido el evangelio con sus familiares y amigos? Oh, how many of those who you've been sharing with said, oh,
¿Cuántos de esas personas que ustedes compartieron If you said so, simplemente les dijeron, oh, I will go with you. si tú lo dices, bueno, voy contigo? Yeah. Andrew did the same. He Andrés hizo came lo mismo. home Él fue a casa and said, Peter, y le dijo, Pedro, I found the hope of Israel. yo encontré a la esperanza de Israel. We were looking for him for a long time, for generation. Hemos estado esperando por él por muchas The generaciones. promised Messiah in Torah. El prometido Mesías de la Torá. I found the one that Moses was talking about. Y finalmente encontré aquel del cual hablaba Moisés. Come with me. Ven, I acompáñame. want to introduce you to Yeshua, Yo quiero presentarte a Yeshua, to the Lamb of God. al Cordero de Dios. And Peter came. Y Pedro fue. Maybe been persuaded by his younger brother. Posiblemente, pues su hermano lo persuadió, lo convenció. You know, I will be curious what my youngest brother is doing, you know. Dice, yo estaría curioso de saber en qué anda metido mi hermano menor. And Andrew led him to Yeshua. Así que Andrés lo llevó a Yeshua. But then he Después, looked at him. Yeshua miró a Pedro. Before Peter said anything, Antes de que dijera cualquier cosa. before Andrew even opened his mouth, Antes de que Andrés abriera su boca. the eyes of Yeshua Los ojos de and Yeshua eyes of Peter y los ojos de Pedro crossed each other. se encontraron. And Yeshua knew Y Yeshua supo that this is the man, que este era el hombre is the future for many generations. que iba a ser el futuro de muchas generaciones. And immediately, E inmediatamente he started to prophesy to Peter. empezó a profetizarle a Pedro. Before even Peter opened his mouth, Antes de que Pedro abriera su boca, Yeshua said, Yeshua le dijo, you are tú eres Simon, Simón, son of Jonah, dice el hijo de Jonás, and you will be called Kepha. y tú vas a ser llamado He didn't Cefa. say you are Kepha, Él no le dijo, but tú you will be eres. called Kepha, Le dijo, vas a ser llamado which Cefa, means the stone, the rock, que quiere decir la piedra, la roca, which is he will repeat again later on. lo cual Pedro repite esta He historia will- más adelante, He will say, on this stone I will build my church. donde dice, sobre esta And he was roca voy a edificar prophetically mi speaking to iglesia. Peter's life. Él estaba hablando proféticamente a la vida de Pedro. My question was, as a Jewish boy, Mi pregunta era, como niño so judío, that is the moment dice, entonces ese fue el momento that when the great apostle became a disciple of Jesus. cuando este gran apóstol se volvió discípulo de Jesús. It didn't. No fue así. It didn't. No fue así. Just, I don't know how about you, but it will be impressed on me. Dice, no sé tú, pero esto a mí me impresionó. For example, your pastor Por ejemplo, tu pastor is given a great word, ha dado una gran palabra, suddenly he will stop. dice, y de pronto se detiene, And one of you brought your friend into the meeting. y alguno de ustedes trajo a un amigo a la reunión, And he said, oh, young man, your name is Jose. y de pronto le dice, oh, joven, usted se llama José, And God want to change you. You will be, great man of God. y le dice, Dios quiere cambiarte, quiere hacerte un gran hombre de Dios. And the guy says, how did he know? Y posiblemente el chico diga, ¿cómo lo sabe? He's real man of God. Dice, realmente él es un hombre de Dios. It did not impress Peter. Pero a Pedro esto no lo Listen to impresionó. me. It did not impress Peter at all. Dice, escúchenme bien, esto que hizo Yeshua no impresionó para Because nada a we Pedro. don't know what happened. Dice, porque quieren saber lo que sucedió. But probably Peter says, Andrew, Posiblemente Pedro le dijo a Andrés, Andrés, I'm a really difficult man. dice, mira, yo soy un hombre difícil. I know I'm a rock. Ya sé que soy una roca. It's nothing new. No hay nada nuevo en ello. I mean, nobody can go against me. Dice, nadie se me puede oponer. I've been waiting for a very long time when you will finish with Yohanan.
Dice, yo te he esperado durante mucho tiempo a que terminaras de andar con I ese Juan. think you've been brainwashed. Dice, yo creo que te han lavado el cerebro. That Yohanan story, it's not good. Que esa historia que te contó Juan no es buena. Whole family is hungry. Get home, please. Dice, toda la Come. familia te está esperando. Ándale, vámonos a la casa ya. Let's go to work. Dice, vámonos a trabajar. It's enough Bible stories in Bible schools. Ay, ya fue suficientes historias There's bíblicas. Ya. real life, Aquí está la vida and we real need you there. y necesitamos que te conectes a ella. Why do I know that they did not follow Jesus? ¿Por qué sé que no siguieron a Jesús? Because it says, next Porque dice aquí, 43rd verse, porque dice aquí en el versículo 43, next day que al siguiente día he wants to go to Galilee. Yeshua quiere ir a Galilea. Nothing to do. No pudo hacer nada. And he met Philip. And he met Philip. Dice, y ahí de camino a Galilea fue cuando conoció a Felipe. And he said, Philip, I mean, the story you know, but he Dice, said, y ya "Come." conocen la historia. Le dice a Come with Felipe, me. sígueme, acompáñame. My question is, what do you want from today from Yeshua? Dice, mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres tú de Yeshua? Prophecy, ¿Profecía? healing, ¿Sanidad? deliverance, ¿Liberación? success, ¿Éxito? happiness? ¿Felicidad? What do you want? ¿Qué quieres de él? The question from Jesus. La pregunta de Jesús Hey guys, what do you want? es, ¿qué quieren? He asked the question to Andrew. Él le hizo esa pregunta a Andrés. What do you want? ¿Qué quieres? And he said, Rabbi, Y le dijo, Andrés, Rabino, where do you live? ¿dónde vives? I need little bit time with you. Necesito pasar poquito de tiempo contigo. John said that you are the Lamb of God. Porque Juan dijo que tú eras el Cordero de Dios. I want to spend the time with you Yo quiero pasar tiempo contigo. to understand what is it. Dice, ¿entienden cómo estaba pensando? Even though Yeshua already met Andrew and Peter, Aun cuando Yeshua ya conocía a Andrés y a Pedro, Yeshua set his target on Peter. así que Yeshua puso sus ojos en Pedro. This is why he was on the second day wanted to go to Galilee. Esa es la razón por la cual Yeshua al segundo día It's not quería that ir a he's hungry Galilea. for Peter's fish. Dice, no es que tuviera hambre de los peces de Pedro. Because if you go to Israel, Porque si- especially at Capernaum, Dice, porque si tú vas a Israel, especialmente en la área de Capernaum, they would love you to taste Peter's fish. dice, a ti te encantaría comer el que se conoce como el pescado de Pedro. But he went for purpose. Sino que Jesús fue allá con un propósito. In Mark, this is what opened the Mark. Dice, y en Marcos 1 16 and dice, 18th verse. dice en el versículo 16, And as he walked beside the Sea of Galilee, dice que mientras él caminaba a la orilla del mar de Galilea, he saw Simon and Andrew, él vio a Simón y Andrés. the brother of Simon, Dice Andrés, el hermano de Simón, casting the net in the sea, echando las redes al mar, for they were fishermen, porque ellos eran pescadores, professional. profesionistas. Yeah, are many here love to fish Dice, ¿a algunos de ustedes les gusta pescar? with the pole, right? Con una caña de pescar, ¿no? But we cannot tell fishermen that we are fishermen, right? Dice, pero no le podemos decir a los pescadores cuando somos Bible pescadores. says they depended on that trade. La Biblia dice que ellos dependían de ese trabajo, de esa It's the main profesión, source of their lives. porque era de donde sacaban los recursos para vivir. Yeshua went, saw it, Así que Yeshua fue, los and vio then said to them, y les dijo, come here after me, vengan, síganme and I will make you the fishermen of men. y los haré pescadores de hombres. It says, straight away they left their nets behind and followed him. Dice a continuación que ellos dejaron sus redes y los siguieron. New King James Version says, immediately. En una versión del King James dice que inmediatamente dejaron sus redes. Isn't what happened with you? ¿Eso es lo que pasó contigo? It's a great calling, isn't it? Es un gran llamado, ¿no es así?
Would you like to be called by Jesus to be his disciple? ¿Te gustaría que Jesús te llamara para ser su discípulo? How many of you would love to? Dice, ¿cuántos de ustedes dirían sí? Well, I can tell you, you know this end of the story, that's why you wanted to. Dice, claro, ahorita dicen que sí porque saben el final de la historia. You read the book, you say, okay, I know what happened. It's good to be a part of the Jesus band, Jesus group. Dice, ya han leído el final de la historia y por supuesto que me van a decir, claro, va a ser maravilloso ser partes del miembro de los discípulos de Jesús. My question as a Jewish boy say, would I go? Dice, mi pregunta como niño judío era, ¿lo haría yo? For example, someone will come to me and say, I'm a Messiah, follow me today. Dice, por ejemplo, si alguien se me hubiera acercado y me dijera, soy el Mesías, sígueme, Would you go? ¿iría? Or example, some construction workers. We have it. Tenemos a alguien que trabaje aquí en la construcción. Builders. We have Tenemos builders. aquí a alguien que trabaja en la construcción, arquitectos, 1, 2, 3. albañiles. Only 2. Solo What's the dos. rest are doing? Dice, ¿y el resto qué es lo que hace? Just think about you building a church. Piensen en esto, están construyendo la iglesia. There are a lot of guys working on a side of the church. Hay un montón de hombres trabajando ahí en la construcción. On that cradles that go up and down, right? Dice, y están trabajando en esos polines que suben y bajan. And there's some strange guy coming along, Y de repente se mete un extraño, coming looking, dice, y se mete a ver lo que estás haciendo. and then we'll say, "Hey guys, Y les dicen, oigan, follow me." síganme, Drop the job. dejen su trabajo. It's not good. No es bueno. I will make you fishers of men. Te voy a hacer pescador de hombres. What the first thing comes to your mind? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? He's trying to ignore the family, ¿O está tratando de ignorar a mi familia? or he want to propose more money. ¿O quiere proponerme más dinero? If this is proposal of better money, Si él me está proponiendo ganar más dinero, do I have to join a gang, ¿tengo que unirme a su grupo? rob the people? ¿Robarle a la gente? This is what the fishers of men do. Esto es lo que los pescadores de hombre hacen. Get your money. Ah, aquí está tu Or be a dinero. part of mafia. O a lo mejor me está invitando a ser parte de la mafia. Who is in your clear mind will join the guy? ¿Quién en su mente This is cuerda? what the phrase is, come, I will make you fishers of men. Esto es lo que significa la frase, vengan y los haré pescadores de And it hombres. says immediately, drop everything and go. Dice aquí que dejaron todo inmediatamente y lo siguieron. How many of you will drop everything and go follow Jesus? ¿Cuántos de ustedes dejarían I todo y know seguirían you a know Jesús? that Jesus is a miracle man, but in Dice, yo- reality, if you do not know him yet, Dice, sí, yo sé que ahorita ya lo conocen como el hombre milagroso, pero en ese momento no lo conocían. and one morning, pastor comes to the church and there's nobody there. Dice, y de pronto el pastor se aparece una mañana a la iglesia y no hay nadie en la iglesia. Everybody decided to have a better job. Dice, porque todo el mundo decidió buscar un mejor trabajo. But the question is, Pero aquí la pregunta es, what does Jesus want? ¿qué es lo que quiere Jesús? It says in Luke 4, Dice en Lucas 4 and he went down to Capernaum, que él fue a Capernaum, at the town of Galilee, al pueblo de Galilea, and he taught them on the Sabbath. y que él enseñó ahí en el día de reposo. Wow. What happened? ¿Qué es lo que sucedió aquí? He went to Galilee, Él fue al área a la to Galilea, Capernaum, a Capernaum, to preach. a predicar. The question why? Dice, y la pregunta es ¿por There are qué? many synagogues on the way. Hay muchas sinagogas ahí en el lago alrededor. Remember, he set his target on Peter, Andrew, and others. Dice, recuerden, él ya se había puesto como meta tener a Andrés, a Pedro y a otros. Jewish people are very obedient. Dice, los judíos son muy Together in a obedientes. synagogue, Dice, ellos se reúnen en la sinagoga. Peter will never work on a Sabbath.
Pedro nunca hubiera trabajado en you el know why? sábado. ¿Saben por qué? That's why the reason why in the land of Israel so many rocks. I'm sorry. This is the why in the land of Israel is many rocks. Dice, ¿por qué Pedro no trabajaría en el sábado? If you Porque do en any- Israel hay muchas piedras. If you do anything on Sabbath, Dice, porque si tú trabajas el sábado, they will cover you with the rocks. dice, ellos te apedrearían. They will stone you. Dice, serías apedreado. So he was a part of the crowd. Dice, así que Pedro era parte Who was de here, la familia. listen to Jesus speaking. Él estaba ahí escuchando a Jesús hablar. look, and they were astonished at his teaching Y vean lo que dice ahí, que estaban asombrados de su because enseñanza. his message was with authority. Porque su mensaje era con autoridad. The next thing happened ¿Y qué pasó después? right during the service. Dice, ahí mismo en el servicio, Demons start to manifest. un demonio empezó a manifestarse. And he cast the demon out of man right at synagogue. Y ahí Yeshua en la sinagoga echó fuera el demonio. Everybody started trembling. Y todo el mundo empezó a Whoa, temblar. whoa, just a minute. What happened? Just what Wow, happened? ¿qué acaba de pasar? ¿Qué sucedió? It's never happened before in the synagogue. Nunca ha pasado esto en la sinagoga. It's a very special man, Este es un hombre muy especial. and Peter was part of it. Dice, y Pedro estaba ahí. I don't know what happened and how it happened that Jesus ended up in Peter's house. Dice, yo no sé cómo sucedió el hecho de que Jesús terminó estando en la casa de Pedro. Maybe Andrew really was hospitable, said, Yeshua, please, I spent some time with you. Let me invite you to my house. A lo mejor Andrés era muy hospitalario y le dijo, Yeshua, yo quiero pasar tiempo contigo, te invito a mi casa. But especially maybe we go to Peter's house because his house is bigger than mine. Pero no, ¿sabes qué? Mejor vámonos a la casa de Pedro, porque la casa de Pedro es más grande. And they were walking over there. Y ellos estaban caminando hacia la casa de Pedro. Maybe Peter says, please, gentlemen, be respectful to my mother-in-law. Y a lo mejor Pedro les dijo, a ver, caballeros, She's- respeten aquí a mi suegra. She's ill. ¿Está enferma? We thought we would have a dinner. Dice, yo pensé que íbamos a tener algo de If comer. she's not serving, Dice, pero si ella no está I'm not cocinando, yo tampoco voy a cocinar, ¿eh? I am not serving. Dice, yo no voy a cocinar aquí. And Yeshua said, maybe. I just said, maybe. Y a lo mejor Yeshua dijo, a lo mejor dijo, Let me come in. déjame entrar. When he came, Así que él entró he healed his mother-in-law. y sanó a la suegra. And Peter says, Y Pedro dijo, I thought it would be a very quiet night tonight. yo pensé que iba a tener una noche muy tranquila, Looks like not. pero parece que no. She get up and start to serve them. Así que la suegra se levantó y empezó a servirles. Prophetic, Profético, the word, la palabra, the casting demons, echando fuera demonios, healing, sanidad. all these miracles and things that really will grab our heart to follow him did not make Peter a follower. Todas estas cosas que a lo mejor atraparían nuestros corazones y harían que nosotros siguiéramos a Jesús, no impresionaron a Pedro para seguirlo. There is many people in this place. Hay mucha gente en este lugar. You follow Jesus, not to follow. You know about Jesus Tú sabes, conoces acerca de Jesús. because everybody's talking. Porque todo el mundo habla y te dice, The country is Christians. se dicen cristianos We celebrate the different feasts, Christian feasts, y celebran algunas fiestas cristianas. and you know about Jesus. Dice, y tú conoces acerca de Jesús. Even that some prophetic word was speaking to you. A lo mejor aún te han dado palabras proféticas. Even though you received the healings, Aún has recibido sanidad. but you don't know who Jesus is. Pero tú en realidad no sabes quién es Jesús realmente. Your heart in your heart. Dice, tú no lo sabes realmente en tu corazón. You come here not to embarrass your family. Dice, tú has venido a lo mejor aquí para no que tu familia no se avergüence. Remember, I read Mark 1, Pero recuerdan lo que the word leí immediate. en Marcos 1, la palabra inmediatamente. The next day, El siguiente día,
after the word, casting demons and preaching. Des- The healing of the mother. Después de la predicación, de la Peter's liberación del endemoniado y de la sanidad de la suegra, It starts with Luke 5. dice, empezamos ahí en Lucas It 5. came to pass. Dice que y sucedió The multitudes was pressing. que las multitudes estaban ahí presentes, They were pressing him to hear the word of God. estaban ahí poniendo presión porque querían escuchar la palabra de And Dios. he was standing beside the lake of Gennesaret or Galilee. Y estaba ahí Yeshua en la orilla del lago. Mark was saying he looked, he saw the Peter and Andrew. Marcos nos relata y dice que vio a lo lejos a Pedro y Andrés, They were casting nets. que estaban echando sus redes. Now Luke is recording something happened between that, immediate. Dice, y aquí Lucas nos dice lo que siguió a continuación. And he saw two boats standing beside the lake. Y aquí dice que Yeshua vio dos barcas que estaban allí junto al lago. But the fishers Pero los pescadores have gone away from them. se habían alejado de las barcas They were washing their nets. y estaban lavando sus redes. How many of us looks like those fishermen? ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a esos pescadores? We are preoccupied. Estamos preocupados. We saw the miracles. Hemos visto los milagros. We saw the great preaching. Hemos Conferences. visto la gran predicación, escuchado. But we do wash our nets, Pero estamos ahí lavando nuestras redes, our problems. nuestros problemas. Because the problem with Peter is we have to fish tonight. Dice, porque el problema de Pedro era que tenían We que pescar work, esa we work, noche. and got nothing. Trabajamos y trabajamos y no obtuvimos nada. And yet now these preachers follow me. Y sin embargo este predicador me sigue siguiendo. Now he's here. Ahora está aquí. And God, why? ¿Por qué? And I'm preoccupied with this. Yo estoy preocupado por esto. Many of us will say, yeah, Pastor, blah, 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 talk. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. I don't Sí, care pastor, about bla, how bla, many bla. people get saved. Dice, no me importa cuánta gente ha sido I salva. don't care how many multitude I would really like to hear your message. Dice, no me importa cuánta gente ha tocado tu You don't know mensaje. my problem. Tú no sabes mis I problemas. didn't get anything today. Dice, yo vine aquí este It's me, día. my children will get hungry. Dice, pero mis hijos I don't tienen care hambre. about your preaching, whatever happened. No me importa tu predicación o lo que pase. This would happen many times with us. Dice, y eso pasa muchas veces con nosotros. We're here, Estamos aquí, but we are over there. pero estamos en realidad en Fixing otro our lado. nets. What we will do tonight, what we'll do tomorrow. Tratando de arreglar nuestros problemas. ¿Qué vamos a hacer más tarde? ¿Qué vamos a hacer mañana? He saw those two boats besides. Dice que vio a las dos barcas a la orilla. And heaven entered into one of the boats. Dice, y se metió a una de esas barcas. Guess who boats that was? Adivinen de quién era la barca donde se metió Yeshua. Yeah, Peter would say, why mine? Y Pedro ha de haber dicho, llore porque escogió la mía. First, I was hearing he's prophesying that I'm a rock. Primero tengo que escuchar que me profetiza que soy una roca. It's not surprised. My mother-in-law told me all the time this. Pero no es sorpresa, mi mamá toda la vida me dice eso. Now, he healed her. Y ahora sana a mi suegra. Now he got in my boat. Y ahora se mete a mi barca. What's the problem with you, man? ¿Qué te pasa, hombre? Rabbi, what's the problem with you? ¿Cuál es tu problema, rabino? And he said, Peter, it's too hard to talk to people when they're pressing you to the water. Y le dice, Pedro, es muy difícil hablar a la gente cuando los tienes tan cerquita. I like to be having a space here. Me gustaría tener un poco de espacio aquí, por favor. Like a pastor's at the podium. Dice, así como los pastores tenemos un podio. Let's just get off the shore a little bit. Vamos a alejarnos un poquito de la orilla. And then Jesus sat down. Dice, y entonces se sentó. I'll give you the secret. Y les voy a dar un secreto. When your pastor was sit down to start to preach, Dice, cuando veas a tu pastor I can- sentarse cuando I predica, can guarantee it'll be a long preaching. yo te garantizo que va a ser una predicación But I don't know muy really. larga. I don't know really. Dice, no lo sé en realidad.
But I want to follow the story. Pero estoy aquí siguiendo la historia. After the preaching, Después de la predicación, he said, Peter, le dice a Pedro, Pedro, let's go fish. vamos a pescar. I'm a fisherman. Mira, Rabbi. rabino, soy pescador. My father was a fisherman. Mi padre fue pescador. My grandfather was a fisherman. Mi abuelo fue pescador. My whole family worked whole night long Toda mi familia trabajamos toda la noche and got nothing. y no obtuvimos nada. You are the carpenter. Tú eres un carpintero. What are you trying to tell me? ¿Qué estás tratando de decirme? To the expert. Al experto. But Pero, based on your word, basado en tu palabra, I will do so. lo voy a hacer. I don't know what happened. Yo no sé qué va a pasar. I really don't know what Yeshua was teaching on. Dice, yo no sé qué estaba enseñando Yeshua en esa orilla. Peter would try to explain that problem that he has, but he said, based on what you have taught us, the whole multitude, the time I spent with you, based on that, Dice, Pedro estaba tratando de explicarle a Jesús basado en la enseñanza que les había dado esa tarde a I la will do orilla. so. I will do so. Le dijo, está bien, basado en tu enseñanza And he voy a cast the hacerlo. net. Y agarró, aventó la red, He cast the net. aventó la red. Something happened. Algo sucedió. Carpenter in the boat. Dice, ahí estaba el carpintero en la barca. God among the water. Dice, en medio de las aguas, And the fish start to come. y entonces los peces empezaron a llegar. Peter started to pull it. Pedro trató de sacar la red, And it was filled in one boat. dice, y se estaba llenando ya esa barca. And the net almost breaking. Y su red casi se rompió. He called the other guys, hey, help, help. Y empezó a I need llamar help a las- now. a las I need otras help with the barcas. miracle. Rápido, un milagro, ayuda, ayuda. They filled both boats. Así que llenaron las dos There was barcas. so much of blessing that was trying to sink. Eran tantos los peces que las barcas casi se hundieron. And that moment, Y en ese momento, something happened with Peter. algo le pasó a Pedro. Friends, something happened with him. Not because of miracles, Amigos, algo le pasó a Pedro y no por los milagros, but the answer to his life. sino recibió la respuesta para su vida. Time spending with God El tiempo que pases con Dios is a time when will change you. es el tiempo que te cambiará a ti. If you have problems in your life, Si tú tienes problemas en tu vida, don't be surprised. no te sorprendas. Don't say, God, what's happening? No le digas a Dios, Dios, pero ¿qué te pasó? I want to tell you, Jesus wants to get to your boat. Yo quiero decirte que Yeshua quiere subirse a tu barca. Get much attention as he can. Quiere tener la más atención de parte tuya, tanto como Él pueda. Even if it takes trouble in your life. Aun cuando haya problemas en tu vida, aun cuando tenga que haber problemas en tu vida, He set his eyes on you. sus ojos están And he en said, ti I want to spend time with you. y te son está and daughter. diciendo, yo quiero I pasar want to tiempo spend some contigo. little time with you. Yo quiero pasar tiempo sin límite For you contigo to know me. para que tú me conozcas a mí. Not like just a miracle. No solamente como el Not just the milagro, provider of money. no nada más como el proveedor de Or dinero health. o el ayudador. I'll give you just maybe revelation. Te voy a dar a lo mejor revelación. We'll all die. Dice, todos moriremos, Sooner or late. tarde que temprano. With sickness or without it. Dice, enfermos o sin estar enfermos. We're here for a very short time. Estamos aquí por un corto tiempo. He wants to spend a little bit of time with you. Dice, pero Él quiere pasar tiempo ilimitado contigo. God humbled himself. Can you imagine this? Dios mismo se ha humillado a sí mismo. Imagínate esto. God humbling himself Dios mismo and humillándose begging you, y pidiéndote, rogándote, son and daughter, hijo, hija, please come. ven por favor, Spend time with me. pasa tiempo conmigo, Know who I am. conóceme.
I'm not just a miracle man. No nada más soy el hombre de los milagros. I'm God Soy Dios. who will take your sin away. Soy Dios el que quitará tu pecado. When I first time met Jesus, Dice, la primera vez que yo conocí a Jesús, it changed my life. cambió mi vida. My life forever. Cambió mi vida para siempre. I had a great future. Yo tengo un gran futuro. As I said, I was raised in a family that did not go to the church. Como ya les dije, yo crecí en una familia que no iba a la iglesia. My grandfather did. He was a Pentecostal preacher. Mi abuelo era un predicador pentecostés. But my mom, had enough of religious and things that had been in the church. Dice, y mi mamá se hartó de las cosas de la iglesia, de las cosas religiosas de la She was iglesia. wanted to be married to a Baptist guy, and my grandfather did not allow her. Mi madre quiso casarse con un hombre bautista y mi abuelo se opuso. So instead of to marry the Baptist, she married the bandit. Así que en lugar de casarse con un hombre bautista, se casó con un hombre malo. When I was born, Dice, cuando yo nací, my grandfather gave me the bath, first bath, water bath. dice, mi abuelo me bañó por primera vez He gave me the name, y él me puso el nombre. and 6 months later, he passed away. Y 6 meses después, él murió. When I got saved, Dice, cuando yo fui salvo, my life really changed. mi vida realmente cambió. I was at the fencing sports. Dice, yo practicaba la autodefensa, que es esgrima. Esgrima. I was fencing. Dice, yo practicaba este deporte. Age 12, I was in special school. Dice, a la edad de los 12 años yo estuve en una escuela especial. I met many Christians outside it, it's long story. Dice, es una larga historia, pero conocí a muchos cristianos. At age of 16, I was baptized in the Holy Spirit. A los 16 años yo fui bautizado en el Espíritu Santo. I had the opportunity to join the Olympic team. Dice, yo tuve la oportunidad de ser I had parte an del equipo invitation. olímpico. I had an invitation, Dice, yo tuve la invitación, but because my heart was belonged to God, pero a causa de que mi corazón I had to pertenecía a say Dios, yo dije no. my father got very angry, Mi padre se enojó muchísimo. got drunk, Dice, se emborrachó started talking to me. y empezó a hablar conmigo. It's not that he was badly drunk, but bad enough to start to speak, too many things. Dice, no era que mi papá era un hombre perverso, sino pues no conocía del Señor y empezó a hablar cosas malas When I conmigo. told him that I'm believer, Dice, cuando tú hablas con una persona que no es creyente, he started screaming. ellos empiezan a gritar. He lied to me. He lied to me. He lied to me. Y él empezó a decir, él me And I will mintió not y me understand mintió y me why. mintió. Y yo le decía, ¿por qué? I said, what happened? Y le decía, ¿qué pasó? He said, your grandfather lied to me. Dice, tu abuelo me mintió. I said, I don't understand. Y yo le decía, pero no te entiendo. He said, I took his word. Dice, yo creí en la He palabra de tu made the abuelo. oath Dice, él hizo un That- juramento that he will never teach you the the things. Él me juró que nunca te enseñaría a ti las cosas de Cristo, las cosas cristianas. And I said, look, I was 6 months old when he passed away. Y le dije, papá, pero yo tenía 6 meses de edad cuando él murió. And he looked at me and he said, yeah. But he said Y me miró y me dijo, sí, pero tu abuelo dijo that God Almighty que el Dios Altísimo will find him te encontraría and will teach him, y te enseñaría. and he will be his. Dice, y él sería tu Dios. My father kicked me out from my house. Así que mi papá me corrió de la casa. He was ashamed that I was a believer. Dice, para él era una vergüenza que yo fuera un creyente. He threatened the church to be put in a jail. Dice, él amenazó a la gente de la iglesia con meterlos a la cárcel. But the time came for me to give I was drift to army.
Dice, pero llegó el tiempo en que tuve que presentar mi servicio militar. In the Soviet Union, it's must do. Dice, y en la Unión Soviética lo tienes que hacer. My father got so happy. Dice, mi padre se convirtió de pronto tan feliz And he said, now they will make you a man. porque dijo que entonces ahora sí me iban a hacer un They will hombre. break you. Dice que me iban a They quebrantar. will, make you humble. Dice, me iban a hacer humilde So that they will change your mind. y que iban a cambiar mi mentalidad. It was scary. Dice, fue algo horrendo. Many believers never returned from the army. Muchos creyentes nunca regresan del servicio militar. And my mom told me that I was drifted to the Afghanistan. Y dice, y mi mamá fue la que me dijo que me habían mandado de So- servicio a Afganistán. I had to tell that I'm a believer. Dice, así que yo le tuve que decir que ya era Even un though creyente. my record says I never smoked, never drank, never had a sex, and I was perfect person. Así que mis antecedentes decían que yo no fumaba, no bebía, no era promiscuo, no había tenido nunca relaciones sexuales, así que era un hombre perfecto. And because I did not want to fight, Dice, y a causa de que yo no quería pelear, I was disagree with politics. dice que yo estaba en desacuerdo con la política de ese They entonces. sent me to the army base kind of hard labor. Así que me enviaron a un campo militar de trabajos forzados. Among 2,000 people with different crimes. Dice, y yo estuve en medio de 2,000 personas que habían cometido diferentes crímenes. I was only one believer. Yo era el único creyente allí. They gave me a nickname, Ellos me pusieron un apodo. a saint. Me decían el santo. They would call me like 2,000 people on the plots. Dice, las 2,000 personas que estaban ahí Hey, saint, come over. me decían, tú santo, ven para acá. And they will humiliate me. Y me humillaban. 6 months I was under, you say that, not a torture, but with KGB or Secret Service, Ok, kind of brainwashing. ok, dice, pasó a los 6 meses, lo estuvieron no torturando, pero sí, torturando mentalmente, tratando de lavarle el cerebro. It was their job to make me different. Dice, porque era su trabajo el convertirme en alguien diferente. Then one day, Y un día, my superiors in the army dice, los superiores que tenía ahí en el ejército called me in an office me llamaron a su oficina and told me, y me dijeron, this is the day dice, este es el día you deny Christ, en que tú niegas a Cristo, change your lifestyle, cambias tu estilo de vida. because you're a pain in the leg. Dice, porque tú nos has sido una piedrita en el zapato. You're the only one that caused that we cannot get higher ranks. Dice, tú has sido el que ha provocado que no podamos tener mayores rangos, You're a big problem promovidos. to us. Dice, y eso es tú eres un problema para nosotros. And we hate it. This is it. This is it. No more. Dice, y ya estamos hartos, ya se acabó, ya no más. They called doctor in. Así que llamaron a un doctor a la oficina. The doctor opened the case. Así que el doctor abrió un estuche que traía It was a syringes. y era un estuche con jeringas. And he said, this is the medicine. Y me dijo, este es un medicamento. Will make you crazy. Dice, y este medicamento te volverá loco. It's the part of the, KGB treatments. Dice, este es parte del tratamiento que damos aquí en la KGB. We would like to send you to a mental hospital. Así que nos gustaría mucho enviarte a un hospital mental. It was scary. Fue algo aterrador. I know that many young people did not return from the army Dice, yo sabía de muchos de los jóvenes que nunca habían regresado del ejército. because they were standing for the Christ. Dice, porque ellos habían estado firmes For the en no faith. negar a Cristo, firmes en su fe. And suddenly, Y de pronto, I cannot explain to you what is it. I know it's a Holy Spirit,
but I cannot explain the feelings. Dice, yo sé que era el Espíritu Santo, pero no puedo explicarte los sentimientos que en ese momento sentí. You will have to experience on your own. Tú tendrías que experimentarlo por ti mismo. But suddenly, Pero de pronto, I felt the strength of the Lord. de pronto sentí la fortaleza del Señor. The fear run away. El temor se alejó de mí. And in my mind, it's like before my eyes, it's like thousands Christians that was perished for Christ. Dice, y en mi mente de pronto tuve una visión y pude ver a los miles y miles de cristianos que habían perecido a causa de Cristo. Those who was crucified in the arena, those who been burned by the Inquisitions, those who not denied Christ. Dice, aquellos que habían sido crucificados o quemados o muertos en las arenas, en los estadios, pero nunca habían negado a Cristo. And I felt there's no fear in death. Y de pronto sentí que ya no había temor a la muerte. I was totally in peace. Estaba completamente en paz. I opened my sleeves. Así que me desabotoné I came la to the manga doctor y le dije al doctor, and I said, "Do it. le dije, adelante, Just do it." solamente adelante, hágalo. And I'm very sorry Dice, y yo lo lamenté mucho. that you don't know God. Lamento mucho que usted no conozca a You don't Dios, know my Savior. que usted no conozca a mi Salvador. I'll maybe spend another 40 years in the mental hospital, Posiblemente yo pase los próximos 40 años en un hospital mental, but I will not remember anything. pero yo no recordaré nada. But I know that I know that I know Pero yo sé that my Jesus que mi Jesús died for me. murió por mí, He saved me, me salvó, my Messiah. mi Mesías He took my sins away. quitó mis And I'm pecados free. y soy libre. It doesn't matter what I have or will not have. Y no importa lo que tenga o lo que pueda tener, If I live or die, si yo vivo o muero, I know that I belong to Him. yo sé que le pertenezco a Él And He is mine. y que Él es mío. He is mine. Él es mío. This is what is very precious among the Christians. Dice, y esto es algo muy apreciado entre No los other cristianos. religion can give you the same expression. Dice, ninguna amenaza te puede dar esta experiencia, esta There is expresión. no personal relationship with God in other religions. Dice, no hay, la religión no te va a dar una relación personal con Dios. This is something really real. Es porque una relación con Dios es algo real. And I don't know what are you going through. Dice, y yo no sé lo que estés pasando ahora. You have many problems, like every man and woman on earth have. Dice, tú tienes muchos problemas como cualquier hombre y mujer sobre la tierra. Maybe in school, work, marriages, or whatever. A lo mejor es la escuela, el trabajo, tu matrimonio, lo que sea. I want to ask you, Yo quiero pedirte, is your boat ready yo quiero preguntarte, ¿está tu barca lista to spend a little bit of time with Jesus? para pasar tiempo ilimitado con Jesús? If you never met this man Si tú nunca has conocido a Jesús, who gave his life for you and me, este hombre que dio su vida por ti y por if mí, you know about it, si tú conoces de Él, but not have a relationship, pero en realidad no tienes una relación personal con Él, I want to say, yo te quiero decir, trust in him. confía en Él. Because when they were doing, try to put the syringes, Dice, porque un día posiblemente también te traten de inyectar they suddenly stopped. y de pronto todo se detiene. I saw that they were frozen. Dice, y de regreso a mi testimonio, los que estaban ahí de repente se paralizaron And they started to look with big fear, saying, "You are crazy. y pude ver el temor en sus ojos y me dijeron, tú estás You are loco. idiot. Dice, tú eres un tonto, You are fanatic. tú eres un fanático. Just get out of here." Dice, lárgate de aquí. And they just, with fear, let me go.
Dice, y con temor en sus ojos me dejaron ir. And there's many, many stories behind it. Y hay muchas historias detrás de esta. There is no time to talk about the miracles that happened in my life. No tengo tiempo de contarles los milagros que he pasado en mi With vida. Tatiana and our children. And Dice, pero Tatiana y nuestros hijos, many times our pastors want me to write a book. dice, muchos pastores me han pedido que About my escriba life. un libro acerca de mi vida. But my last chapter is not written. Dice, pero mi último capítulo aún no ha sido escrito. I have many things to do. Tengo muchas cosas que hacer. I want to share the gospel with everyone who want to hear it. Yo quiero compartir el evangelio con cualquier persona que esté dispuesta a I want to escuchar. give them a chance to receive Jesus. Quiero darles la oportunidad de que reciban a Jesús. But I can tell you one thing. Pero sí puedo decirte algo. I know my God Yo conozco a mi Dios as the Lamb of God como el Cordero de Dios, that cleansed me que me limpió, and saved me. que me salvó. You know what precious about it? Y lo precioso acerca de esto, The things you not ask, las cosas que tú no preguntas they will always come. o pides, siempre vendrán a ti. Seek the first, Porque dice la palabra, buscar kingdom of primero God. el reino de Dios and everything else, y todo lo demás, according to your needs, de acuerdo a tus necesidades, it will be given to you. te serán dadas. The last story, Dice la última historia how God will answer your prayers. de cómo Dios contesta tus oraciones. The prayers maybe not be spoken. A lo mejor las oraciones no las has hablado, Just something inside you have a request to God. sino que hay algo que muchas veces nuestra petición está dentro de nuestro corazón. My beautiful wife was pregnant with our first child. Mi hermosa esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. We were immigrating. Dice, y nosotros nos estábamos mudando. We were in Italy. Estábamos en Italia. I remember I was praying, that spend the time with God. Dice, y yo recuerdo, estaba ahí orando, pasando tiempo con Dios. And suddenly the thought came to my mind. Y de pronto llegó un pensamiento a mi mente. It wouldn't be a good thing ¿No sería bueno that my first child would be a boy. que mi primer hijo fuera un niño If he were born on my birthday y que naciera el día de mi cumpleaños in Rome, en Roma? I will give him name Roman, Dice, y yo le pondría como nombre Román. and he will be your servant Y él sería tu siervo for the rest of his life. el resto de su vida. Good. And it was the thought. Y fue un pensamiento que pasó cuando yo estaba ahí. We lived in different part of the Italy, and suddenly I got sick Dice, y estábamos viviendo en una parte de Italia y de pronto me enfermé. with hepatitis. Dice, con hepatitis. They rushed me to the Rome Dice, me llevaron rápidamente a Roma, special hospital. a un hospital de especialidades. A week later, my wife was kind of moved from one place to the Rome in one of the hotels. Dice, y de pronto mi esposa tuvo que ir a verme de donde estábamos y se instaló en uno de los hoteles ahí en Roma. They let me go. Así que ellos me dieron de alta And I came to the hotel. y yo fui al hotel donde ella estaba. It was a time of Christmas. Dice, y era alrededor de Navidad. It's on the second day. My birthday on the 26th of December. Dice, mi cumpleaños es diciembre 26 y este era diciembre It's 22. beautiful in Italy. Así que Italia es And I hermosa said- durante and esta I said época. to her, Así que le dije a mi esposa, honey, amor, give me a boy. dame un niño. Because she gave me a present. Dice, porque ella me dio un And I said, regalo give me a boy. y yo le pedí un niño. I said, no. Y ella- Doctor says it will be in January. Y ella me dijo, no. All right. El niño va a nacer hasta enero, como dijo el doctor. We went to see the Vatican
all the scenery and everything. Así que le dimos una vuelta ahí a Roma, nos fuimos a ver el With our Vaticano y with our todo lo que hay friends. ahí, con algunos amigos. And suddenly, Y de pronto, that friend of ours comes to me and said, "We have to get to the hospital." uno de mis amigos said, "What se me happened?" acercó y me dice, te tenemos que llevar al hospital. The water broke. Y me dice, ¿por qué tenemos que ir al hospital? Porque ya se le rompió la fuente. 1 minute before midnight, Dice, unos minutos antes de medianoche on my birthday, de mi cumpleaños in Rome, en Roma, I had a boy. yo tuve un niño. If you want to tell me there is no God, Si tú quieres decirme que no hay Dios, He knows everything in our hearts, in our mind, in what even our desire is. Él conoce todo lo que hay en nuestros corazones, And God en nuestras says, mentes y en nuestros deseos. My desire for you are good, not for evil. Dice, y Dios nos dice, mis deseos para ti son para bien, no para hacerte mal. I want to invite you today to the front. Yo quiero invitarte a ti aquí al frente. First of all, those who never invited Jesus in your life, actually not met Him as a personal Savior. Primeramente, aquellos que nunca han aceptado a Jesucristo en su corazón, aquellos que nunca han hecho a Jesucristo su Salvador. Maybe you have many questions to God, A lo mejor tú tienes muchas preguntas acerca de Dios, but give Him a chance pero yo quiero darte la oportunidad to meet with you. de que lo conozcas, Spend some time with you. de que pases tiempo con Él. And I want to talk to those who've been saved for a long time. Pero también quiero hablarles a aquellas personas que han sido salvas por ya mucho tiempo, You feel like you're dry, you're dead. pero te has sentido que estás muerto, que estás seco. You come to church because you have to. Vienes aquí a la iglesia porque tienes que venir. He is real. Dios es real. He is real. Él es real. He wants to meet with you. Él quiere Let's reunirse just all of contigo. us stand up Todo el resto póngase de pie, por favor. and have a time of worship, Y empiecen ahí a donde están a adorar. time of asking God. Empiecen ahí a pedirle al Señor. Many questions. Hazle preguntas, tus muchas preguntas. But one thing I would like for you to ask God: Pero quiero que tú le preguntes algo a Dios. Are you the Lamb of God? Pregúntale si Él es el Cordero de Dios. If you is, Y si Él es, just release me from that burden of a sin. pídele que te suelte, que te libere de esa carga del pecado. Take this weight from me. Pídele que quite esa pesadez de ti I invite you to my heart. e invítalo a tu corazón. Change me. Pídele que te cambie. Father, if I got dull or dry, Padre, si yo me he secado, come, ven, ven, wake me up, despiértame, wake me up. despiértame. Come to my boat, Ven a mi barca, choose my boat. escoge mi Today, barca. choose my boat. El día de hoy escoge mi barca With my preoccupations, y mis preocupaciones, with my troubles, con mis problemas. call me in Ven to spend some time with you. y pasa tiempo conmigo. Spend some time with me, Pasa tiempo conmigo. please, Por favor, please, por favor, please. por favor. Let's just raise our hands to those who stay here in the front. Aquí los que están aquí al frente, por favor, levanten sus manos. That decide to follow Jesus, El deseo de seguir a Jesús, despite of circumstances. a pesar de las circunstancias. I want to tell you, Yo quiero decirles a ustedes,
You are not coincidence. Ustedes, I'm sorry. You're not a coincidence. Ustedes no son una coincidencia. You're not a mistake of your fathers and your mothers. Ustedes no son el error de su mamá o de su papá. You're not a mistake of the society. Ustedes no son un error de la sociedad. God knows your name Dios conoce tu nombre before you were born. antes de que tú nacieras. He calling you to relationship with Him. Él te llamó para que tuvieras una relación It personal wouldn't con be Él. easy Dice, no será fácil. because the boat on the water. Dice, a causa de la barca que está en el agua. Sometimes the storm comes, Algunas veces las tormentas vendrán, some trouble. a lo mejor problemas. But I want to tell you, friends, Pero quiero decirte algo, amigo. Jesus will never pass you by. Jesús nunca va a pasarte por alto. He will get to your boat, to your situation. Él va a llegar ahí a tu barca, a la situación en donde tú estás, llegar a ti. He will stretch His hand and say, son and daughter, Y Él extenderá sus brazos y te dirá, I'm hijo, here. hija, aquí estoy. trust me, Confía en mí. trust me, Confía en mí. I'm here. Estoy aquí. Father, I ask that whatever is the situation is with our friends, Padre, yo te pido que cualquier situación en la que están estos que están aquí al frente, thank you that I don't know. tómalos. Yo no los conozco, You know, pero tú sí. I am not the solution. Yo no soy la solución. You are solution to their trouble, Tú eres la solución a sus problemas, to the situation they're in. a la situación en la que se encuentran. And today, I bless my friends Y el día de hoy yo bendigo a estos mis with amigos your holy name. con tu nombre. Blessings of the heaven, Dice, yo declaro bendición del cielo sobre ellos. the blessing that comes from God Esa bendición que viene de parte de Dios and been commanded by God. y que fue ordenada por Dios. In Numbers 6, En número 6, He's commanding to Aaron and their sons. Él está ordenando a Aarón y a sus hijos. He said, Y dice, this is the way you have to put my name esta es la manera en que deben de poner mi nombre on the children of Israel. sobre los hijos de Israel. You are part of an olive tree. Ustedes son parte del árbol de olivo. You are part of a commonwealth of Israel. Ustedes son parte de las bendiciones de Israel. And this belongs to you. Así que esto te pertenece a ti. It says here, Dice aquí, may the Lord bless you and keep you. que el Señor te bendiga y te guarde. May the Lord bless you Que el Señor te bendiga and reveal His face to you. y te revele su rostro a ti. May the Lord turn His countenance toward you Que el Señor voltee su rostro hacia ti and grant you with peace. y te dé paz. In Hebrew, it's very personal. En hebreo esta bendición es algo muy personal It's a trust in God, porque se trata de la confianza en Dios, our Father, nuestro Padre, Creator, nuestro Creador. the one who can change the things. Dice, muchas cosas pueden cambiar It says, may the Lord bless you, y aquí dice, el Señor te bendiga sustain you. y te sostenga. Sustain you, just give you wholeness. Dice, sostener quiere decir que te dé todo para que seas una persona completa. And more of all, Dice, y mucho más, let Him turn to you. que el Señor voltee su rostro hacia ti. Not stay, like back to you, but turn to you. No como una persona que te da la espalda, sino como una persona a la que puedes ver de frente, cara a cara. Lift His countenance. Y que el Señor levante su Yes, rostro. in some places it says hands, but in real meanings, let Him smile to you. El verdadero significado de esto es que Él sonría contigo. Let Him smile to your circumstances, to situation. Que Él sonría sobre tus circunstancias y sobre tus situaciones. With that relationship, you will say, Con esa relación que tú tienes con Él. Papa,
para que tú le puedas decir, papá, gracias. gracias. Papa, Papá, gracias. gracias. You turn your face to me, it's mean you listen to me. Has volteado tu rostro a mí, quiere decir que me escuchas, You love me. que me amas, You care for me. que te preocupas por mí. You smile to me. Me estás sonriendo And I know everything will be all right. y ya sé que todo va a estar bien. This is what the meanings of the prayer of Aaron. Dice, y esta es la paz And I will do que it está en la oración de Aarón. And I will do it in Hebrew. Así que lo voy a hacer en hebreo. I will sing to you. La voy a cantar sobre ustedes. Take your hands like you're receiving it, like a cup. Levanten sus manos como si estuvieran recibiendo algo, como si estuvieran recibiendo una Because copa. it says place on the Israel, the name of mine. Porque Place it. Just like aquí dice la palabra que Put it on pongas the top of your head. tu bendición sobre mi pueblo Israel, o sea, sobre tu cabeza. Yevech Adonai va'eshmarecha Yevech Adonai panav elecha havichunecha Yisa Adonai panav elecha v'sem lecha shalom. Amen.